Vamos a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional. Acaba de salir una nota en relación a la Universidad de Hidalgo. En la UNAM también se reportan basureros fifís de 19,000 pesos, donde no sabemos realmente por qué se gasta en eso teniendo tantas necesidades los jóvenes. Es todo, señor presidente. Sí, hemos hablado de que tenemos todos que limpiar al país de corrupción. Y es el gobierno y son los sindicatos, las organizaciones sociales, civiles, empresariales, las universidades, que no haya corrupción y que prevalezca la transparencia. Todo esto lo tenemos que hacer con la participación de todas y de todos, y al mismo tiempo siendo respetuosos de las autonomías, que no pueden significar cotos de poder, no pueden ser islas dominadas por caciques. Trátese de un sindicato, de una universidad o de cualquier organización gubernamental, aunque sea autónoma, al final de cuentas todos tenemos la obligación de informar. ¿Habrá auditorías para las universidades? Estamos buscando un mecanismo de común acuerdo con las universidades, porque conviene la transparencia, sin que se interprete de que es una injerencia del gobierno y una violación a las autonomías. Nosotros estamos cumpliendo, transfiriendo fondos, entregando los recursos a las universidades. Hay en efecto quejas de que pueden recibir más recursos. Hay universidades con influencia política, incluso vinculadas a partidos, y las comisiones de educación en el Congreso manejadas por representantes de universidades, diputados o senadores, pero al mismo tiempo exrectores o integrantes de grupos que manejan universidades y que tienen mucha capacidad de gestión y obtienen muchos fondos para las universidades, pero la queja es de que ese dinero no se aplica bien. Ya conocemos todo lo que sucedió con la famosa estafa maestra, y los maestros de asignatura de las universidades están muy mal pagados. Entonces, pueden tener las universidades más presupuesto, pero se queda arriba. Hay también un sistema piramidal, no hay igualdad, no hay equidad, los de arriba se dan la gran vida y abajo el maestro de asignatura gana muy poco. Ahí les dejo de tarea que se investigue cuánto gana un maestro por hora, un maestro de asignatura en las universidades.
Ojalá y haya más equidad y que cuando llegue el presupuesto baje el presupuesto a los maestros y no se quede en los aparatos administrativos. Pero eso es una recomendación respetuosa. Siempre vamos a ser respetuosos de las autonomías, pero todos tenemos derecho a opinar, a dar a conocer nuestros puntos de vista. Hoy, por ejemplo, tratamos en la reunión de seguridad lo que sucede en algunos juzgados del Poder Judicial sin dejar de reconocer la autonomía del Poder Judicial, pero se detienen a presuntos delincuentes y tardan 3 días, 5 días y quedan libres. Y el argumento o la excusa es de que no están bien integradas las averiguaciones, que no se cumplió con el debido proceso y que esto da pie para que un juez deje en libertad a un presunto delincuente, que salen hasta riéndose, hasta festejando, burlándose de la autoridad. Entonces, este asunto lo vamos a tratar, transparentándolo. Vamos a hablar, desde luego, con ministros de la Corte, con el presidente de la Corte, de manera muy respetuosa sobre estos casos. Vamos a darles seguimiento y también los vamos a dar a conocer para que los ciudadanos sepan del comportamiento de servidores públicos, porque un juez es un servidor público, un ministerio público lo mismo, el presidente de la República es un servidor público. Todos tenemos que hacernos cargo de nuestros actos, ser responsables de nuestros actos. Entonces, esto se va a ir atendiendo, porque de esta manera vamos limpiando. Si no, todo queda en el anonimato, no se sabe nada. Por eso también fue muy importante el que se considere delito grave el robo de combustible y sobre todo hechos de corrupción. Ya pronto se les va a informar a ustedes cómo van a quedar las reformas constitucionales para convertir en delito grave hechos de corrupción. Ayer lo mencioné, que en enero de 1994 dejaron de ser delitos graves, se reformó el Código Penal para que no se consideran delitos graves actos de corrupción desde 1994. Por eso es una gran reforma la que se está por terminar de aprobar
en las legislaturas. A alguien que cometía un acto de corrupción, le tenían que buscar alguna relación con lavado de dinero, porque los hechos de corrupción no se consideraban delito grave y podían salir bajo fianza. En cambio, el lavado de dinero sí era delito grave y no salían bajo fianza. Entonces, por eso a muchos de los que tienen en la cárcel o están en la cárcel por corrupción se les está también acusando de delito grave. Si no, no estarían. Entonces, todo esto se hizo de manera deliberada. Que no me vengan con el cuento de que fue una reforma legal casual o apegada a las nuevas concepciones del derecho. No, todo fue concebido para proteger a corruptos. Yo comentaba en una ocasión que habían legisladores famosos, abogados, que siempre se oponían a reformas para castigar el influyentismo y nunca se hicieron modificaciones al marco legal. Pero bueno, ya nos desviamos, pero es interesante el tema. Presidente de México, buenos días. Carlos Pozos, de Líderes Mexicanos y Petróleo y Energía. Presidente, usted como el primer mandatario de la izquierda mexicana en el poder, a 101 días de su mandato, ¿considera usted que ha demostrado que no es un peligro para México? Y en ese sentido, ¿sí podría usted ahora convocar y firmar un acuerdo nacional con las fuerzas de la sociedad para hacer de la honestidad una forma de vida y de gobierno? Bueno, yo creo que estamos gobernando para todos, ayer lo dije. Les recuerdo lo que me comentó un migrante durante la campaña en San Quintín, Baja California. Un adulto mayor, un migrante poblano que vive en San Quintín, terminó un acto y me buscó. En la multitud estaba yo despidiéndome hasta que me encontró y me dice, así como el presidente Juárez separó al Estado de la Iglesia, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ahora lo que se necesita es separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos los mexicanos. Pues esa es la lección que estamos aplicando, que el gobierno no esté al servicio de un grupo, por poderoso que sea, que el gobierno represente a ricos y a pobres, de todas las clases sociales,
de todas las religiones, creyentes, no creyentes, de todas las culturas, de todas las preferencias sexuales. Eso es lo que estamos haciendo. Esa es una transformación. Si es esto ser de izquierda, pues me apunto. Pero considero que esa es nuestra responsabilidad y sí convoco a todos los mexicanos. No es la primera vez, es reiterar que debemos todos poner por delante la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno. Si todos ayudamos para que se acabe la corrupción, se va a lograr el renacimiento de México. Es la gran reforma. Ayer también mencioné eso. Hasta para propósitos económicos. Porque siempre se habla, ¿y cuál es el modelo económico? Y lo que dije ayer, vamos a demostrar que si no hay corrupción, hay crecimiento económico. El modelo que se está llevando a la práctica con el nuevo gobierno va a dar resultados en México y va a ser ejemplo mundial, porque toma como punto de partida el acabar con la corrupción, el que haya honestidad, con el agregado de la austeridad republicana. Porque ningún modelo económico funciona con corrupción. Esa es la enseñanza mayor. Si hay corrupción, no hay crecimiento, ni siquiera crecimiento, mucho menos desarrollo. Entonces, lo que vamos a demostrar es que sin corrupción se pueden liberar muchos fondos para el desarrollo, puede haber bienestar y puede haber paz y tranquilidad. Una segunda pregunta, presidente. Ante la ola de críticas en contra de las conferencias de prensa llamadas mañaneras, ¿qué autoevaluación hace usted como presidente en ejercicio y a este ejercicio periodístico? Bueno, ya les agradecí ayer y pues no tenemos por qué tener la piel tan delgada, tan sensible. Hay que aceptar las críticas, los cuestionamientos y al mismo tiempo también saber que mucha gente está pendiente de estas conferencias. Muchos, pero no voy a presumir. Y es por ustedes y por nosotros, es por los que nos reunimos aquí a tratar estos temas. Tenemos ventajas. Ustedes, porque pueden preguntar abiertamente, sin censura. Y yo tengo la ventaja de que, como soy presidente, cuento con bastante
bastante información. Siempre tengo cosas que decir. Entonces, no son lugares comunes, refritos. Siempre hay algo nuevo. Sí, me repito, pero no tanto. Me tengo que repetir porque tengo que estar reafirmando ciertos criterios y principios. Yo siempre sostengo que un escritor no debe de repetirse, pero un dirigente político sí, porque es parte del trabajo de concientización que se tiene que ir haciendo. Los dos. Presidente, buenos días. Misael Zavala del Universal. Hoy en la portada del periódico El Universal llevamos una información de que según la Secretaría del Bienestar van a desapareció el presupuesto para 5,000 comedores comunitarios que antes eran de la Sede Sol, ahora Secretaría de Bienestar, y que formaban parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Si desaparece este presupuesto, eran más de 3,000 millones de pesos para los comedores comunitarios. Y además, la semana pasada, esta semana se dio a conocer la desaparición de un autobús que viajaba hacia Reynosa, en Tamaulipas. ¿Qué información le han proporcionado por parte de la Secretaría de Seguridad Pública? El gobernador Cabeza de Vaca ayer decía que ese autobús iba custodiado por la Policía Federal, pero el secretario Durazo dice que no. ¿Qué pasa con este caso? Gracias. Bueno, acerca de los programas sociales se está haciendo una revisión. Tenemos pendiente el informe que vamos a presentar sobre la corrupción que prevalecía en la Secretaría de Desarrollo Social, con programas supuestamente dirigidos a la gente que no llegaban o que los recursos no llegaban completos. Vamos a informar sobre todo esto. Se está haciendo una revisión. Ya no existe la Secretaría de Desarrollo Social ni sus prácticas. Se terminan alrededor de 30 años de estos programas electoreros que solo mediatizaban y que daban pie a la corrupción, utilizando el nombre de gente humilde, de gente pobre. Todo eso se termina. O sea, era primero hasta no sé qué me da pronunciar la palabra porque fueron de las cosas que hicieron también, plagiaron términos, conceptos que se utilizaban en la lucha social, pero primero era solidaridad, luego, no sé, oportunidades, luego progresa, luego prospera, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se acaba ya. Tan no funcionaron esos programas que creció la pobreza en el país y sobre todo la desigualdad. Entonces todo eso se termina. Y claro, quienes usufructuaban esos programas, no beneficiarios, sino administradores de esos fondos, no están contentos.
se está haciendo una limpia y vamos a presentarles a ustedes cómo en los últimos tiempos se manipulaban los programas sociales. Porque cuando se habla de estancias infantiles, se habla de personas con discapacidad, comedores, se piensa de que eran programas muy buenos y que ¿cómo van a desaparecer? Pues se va a demostrar de que habían cuando menos irregularidades y desviaciones y no se ayudaba realmente a la gente. Acerca de los migrantes sí tenemos información, estamos indagando este caso. Hoy lo tratamos en la mesa de seguridad. No hay indicios de que haya sido custodiado el camión, no hay información por la Policía Federal y lo que queremos es seguir investigando porque no queremos que se repitan casos lamentables, horrendos como los de San Fernando. Tenemos que cuidar a los migrantes y no dejarlos sin protección. Sí se confirma que eran migrantes, eso sí. ¿Qué se supo hasta el domingo de esta desaparición? Ya pasaron varios días. Se tiene información desde hace algún tiempo y se está investigando. Hoy se presentó un informe sobre este tema, por eso puedo contestarles. Siempre investigamos y estamos atentos, no ocultamos información. Gracias, presidente. Sobre este tema nada más de Tamaulipas, para precisar, el hecho de no haber hecho público la información sobre el presunto secuestro de los migrantes permitió que siguieran las rutas de los autobuses y eso no puso en riesgo a esos pasajeros y a esos otros migrantes, el hecho de que el gobierno de Tamaulipas no haya informado sobre este caso. No creo. Siento que se está investigando para tener certeza, porque hay hipótesis de que es una forma de introducirse al territorio estadounidense, que no es que desaparezcan, sino que cruzan así la frontera. Ya van 2 casos parecidos. ¿En este gobierno? Sí, por eso estamos investigando a fondo. O sea, esa es la instrucción. Lo estamos revisando, pero no tenemos indicios de que hayan desaparecido. De todas maneras, vamos a seguir con la investigación porque no queremos que sucedan estos hechos tan lamentables de San Fernando. Eso es lo que más nos preocupa. Okay. Entonces ya estamos pidiendo información incluso a gobiernos centroamericanos y estamos pidiendo información al gobierno estadounidense. Estamos haciendo la investigación completa. Bien, presidente, en el tema de los jueces, ¿ustedes tienen detectado si es ineficacia de los juzgadores, corrupción,
¿Les vale? ¿Qué tan responsable es el Poder Judicial del clima de impunidad que está viviendo el país? Y si van a implementar algún mecanismo formal, más allá de acusarlos con los ministros, si van a poner alguna queja formal ante la judicatura en contra de estos jueces, ¿qué vamos? Sí, vamos a tratar el tema. Mañana tenemos en la reunión de seguridad este asunto en la mesa. ¿Pero va a haber alguna queja formal en contra de estos jueces? Sí, o sea, vamos a hablar con la Fiscalía General y con el Poder Judicial en muy buenos términos, con respeto a sus autonomías. Pero ellos comprenden que son temas importantes, porque si nosotros ponemos a disposición de una autoridad de la Fiscalía a un presunto delincuente, o la Fiscalía hace lo propio y pone a disposición a un presunto delincuente a un juzgado y se le libera, ¿sí? Entonces se tienen que buscar las causas. Si es un problema técnico de las fiscalías, porque también hay deficiencias, hay que atenderlo. En el caso de la fiscalía, a ver cómo está la capacitación de ministerios públicos, de fiscales, por qué están incompletas o no sólidas las consignaciones, qué está fallando. Si es un asunto técnico, si es por corrupción, también. Sí. No se pueden ocultar las cosas, ya no es lo mismo, se transparenta todo. ¿Qué es lo que venía sucediendo? Se detenía a alguien y a los 3, 4, 5 días se le liberaba. ¿Y quién lo liberaba? El juez. ¿Y quién es ese juez? Nadie sabía. Nadie sabía sobre qué juez. Y si ese juez ya había en otras ocasiones hecho lo mismo. O sea, jueces a modo, jueces al servicio de la delincuencia. Eso no. Porque si nos callamos, pues nos convertimos en cómplices. Pero no es cómplices, ¿cómo que dicen los abogados? Encubridores. Encubridor. Presidente, encubridor. Y por último preguntarle si en estos 100 días de gobierno ya tienen algún avance concreto en las indagatorias sobre la corrupción en el sector salud. Hoy se publica un diagnóstico de la Secretaría de que en el sureste hay un desastre. Veremos a los responsables de este desastre en la cárcel. ¿Tienen ya más detalles sobre el asunto de la corrupción de los medicamentos, en la compra de medicamentos? Sí, pues lo que dimos a conocer. Hoy les vamos a dar a conocer lo de los proveedores y ayúdennos también a investigar, ¿no? O sea, es que imagínense si se compran alrededor de $4,000 millones, un poco más, de medicinas y de materiales de curación, y un proveedor vende $1,000 millones,
¿Qué es eso? O sea, es mucho, ¿no? Puede ser legal, pero es como increíble. ¿Sus familiares en el Consejo de IMSS, por ejemplo? No, pero eso no. No. Eso que ustedes publican, porque estoy pendiente, no de lo que ustedes publican, de todos lo que ustedes publican. O sea, es mi trabajo informarme. No es pequeño, digo, no deja de ser irregular, pero le estoy hablando de una empresa que vendió el año pasado más de 20,000 millones de pesos. Una empresa. Ayer lo comentaba, 3 empresas le vendieron al seguro y al ISSSTE 36,000 millones de pesos. 3. Muy concentrado todo. Entonces, de una vez lo adelanto. Sí. No solo van a hacer compras compactas, sí. No solo se va a buscar que se compren todos los medicamentos de las instituciones de salud del gobierno, compras consolidadas, sino si se necesita, si es necesario, lo estamos analizando, van a ser licitaciones internacionales con supervisión de la ONU. Todo lo que se adquiere. Porque es mucho lo que se pierde, se fuga en todo lo que es el sector salud. ¿Sí? Muy buenos días, señor presidente. Andrés Manuel López Obrador. Me llamo Pati Estrada, mexicana, con más de 20 años de periodista en Estados Unidos, en diferentes medios de comunicación. Represento hoy el show de Alex, el genio Lucas, que se transmite en 90 ciudades del país, y del periódico de Dallas Digital, Hoy Dallas. Y bueno, esas son mis preguntas. Usted nos ha dicho a los periodistas que hagamos nuestra tarea y yo hice mi tarea. Y aquí vengo. En el tema de protección, le comento que fui testigo presencial de la ejecución del mexicano Edgar Tamayo en el 2014. Fue ejecutado por el asesinato de un policía en Texas. Edgar Tamayo le comentó a la periodista Patricia Giovini, que escribió el libro Protocolo de la Muerte, que ella narra pues las historias de todos los sentenciados a muerte en las cárceles de Estados Unidos. A 5 días de su ejecución, esto es lo que le dijo Edgar Tamayo a Patricia Giovini: te platico que el consulado me va a traer a mis hermanos. No los he visto, pero me los traen cuando ya me van a quitar la vida. ¿Por qué nunca nos escuchan antes de tener una fecha de ejecución? Y luego lo hacen cuando tienen a los periodistas encima para pararse el cuello. No soy el único con quejas en contra del consulado en Houston. El gobierno mexicano debería hacer una investigación. Por ejemplo, siempre me niegan ver una copia del reporte en el que le dicen a la Secretaría de Relaciones Exteriores lo que hace por nosotros, de nuestra situación aquí en el corredor de la muerte. Se los he pedido y me ignoran. Entonces pienso,
¿Qué pueden estar diciendo en este reporte? Muchas mentiras. Eso es lo que escribió Edgar Tamayo a la periodista Giovini. Entonces, mi pregunta es, ¿usted cree que sea posible que el consulado mexicano, la red consular, a través del Departamento de Protección, conceda esos informes sobre lo que hacen los cónsules de protección a los presos en cárceles en Estados Unidos, sobre todo en los sentenciados a muerte, no solo en el caso de Tamayo, sino en otros casos? Otra pregunta, señor presidente, es en el área de documentación. Muchas personas nos llaman y nos dicen que llaman En la sesión de preguntas y respuestas se encuentra esta conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde habló de diferentes temas, los programas sociales del sexenio pasado, la situación de los migrantes que se llevaron del autobús en San Fernando, Tamaulipas, hace unos días, de lo cual precisamente a las 8 de la mañana estaremos hablando con el vocero de seguridad del estado de Tamaulipas, Alberto Rodríguez Juárez, para ampliar la información de las investigaciones.